en el penúltimo libro de la palabra, en San Judas Apóstol, antes de Apocalipsis, que era la epístola, y vamos, solamente contiene un capítulo, y vamos a considerar los últimos dos, el 24 y el 25. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos dé su bendición con su palabra. Antes de despegar, como se dice, quiero decirles que es un privilegio para nosotros tener a nuestros amados hermanos José Manuel Martínez, a su esposa Rebeca de Martínez. Yo vine muy jovencito acá, de 21 años. Ellos estaban ahí. Mi hermana la miraba en la librería. A mi hermano, pues, yo me sentaba en la segunda banca para oírle. Él era enseñador, maestro de la palabra de Dios. Y quiero decirle que yo lo miraba, cómo exponía la palabra de Dios, maestro de la palabra de Dios, y aprendí mucho de él. La honra y la gloria sea para Dios. Y quería escucharlo esta mañana, pero me dijeron que estaba un poco afectado de la salud. La Biblia dice: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y así mis hermanos pues han sido un ejemplo, un modelo para nosotros. Así que, hermanos, hemos estado considerando este tema acerca de que el Señor es capaz. El Señor es todopoderoso. El Señor es poderoso. En nuestro estudio anterior consideramos Efesios 3:20-21. No sé si me lo ponen ahí en la pantalla para hacer un poco de resumen del mensaje anterior. Efesios 3:20-21, porque hemos estado considerando esto acerca de que el Señor es poderoso. El Señor es poderoso. Él tiene poder sobre la naturaleza. Tiene poder sobre la enfermedad. Él tiene poder sobre la muerte. Tiene poder para perdonar pecados. Él tiene poder, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el propósito que actúa en nosotros. Él tiene poder, hermano. Dice en Juan 1:1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas en Él subsisten. Así que confiemos en Él, hermano, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Hace muchos años estábamos en una reunión de ancianos y un obrero me acercó y me dijo: hermano, te voy a dar un consejo. Nunca olvides lo que prediques. ¿Sabes por qué? Porque a los predicadores, a los enseñadores, a los expositores de la palabra, el enemigo nos agarra donde predicamos.
pecado. Para ver si es cierto que lo que nosotros decimos armoniza con nuestras actitudes, con nuestras reacciones. Y cuando nosotros reaccionamos inadecuadamente, nos señala, no dijiste desde el púlpito que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y considero que en el estudio anterior que di esto, y hay una voz que me dice el enemigo, bueno, y no has tocado Efesios 3:20 con relación a la hija que tiene una enfermedad de que 1 millón solo le sale a una persona. Dije, bueno, no entienden. Pero estás diciendo de que el Señor tiene el poder para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. El Señor tiene el poder sobre todo. A Él, dice Pablo, sea la gloria en la iglesia. Nadie debe ocupar la gloria que le pertenece únicamente al Señor. La iglesia debe reconocer el señorío de Cristo. Debe reconocer que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el autor de la salvación. Que todo lo que tenemos y somos se lo debemos a Él. Toda gloria que no va enfocada al Señor Jesucristo es vana gloria. Así que, hermanos, quiero dejar este texto en ustedes. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más, oigan bien esta palabra, mucho más abundantemente de lo que pedimos y creemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder? El poder del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, Abraham recibió una promesa de 99 años que iba a tener un hijo. Dice la Escritura que él ya estaba como muerto. Imposible desde el punto de vista humano que un hombre a tal edad iba a tener un hijo. Sara tenía 90 años y era estéril. Pero aquel hombre creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque estaba plenamente convencido de que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y creemos. Y él confió y el Señor le dio un hijo a la edad de 99 años. Luego Dios le dijo que lo fuera a sacrificar al monte de More. Y este hombre pensando, Dios me dio ese hijo y ahora me dice que lo vaya a sacrificar. Pero él obedeció la palabra de Dios pensando, desde el autor a los hebreos, de que Dios es poderoso para resucitarle aún de entre los muertos. Y ahora encontramos aquí en este texto, Judas 24, ¿no? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Pero quiero que pensemos así de una manera superficial esta epístola de Judas, quién era el escritor, a quién va dirigida la carta, cuál es el objeto de su escrito, cuál es la aplicación para ellos y cuál es la aplicación para nosotros en el tiempo actual. El escritor de esta epístola está en el verso 1, dice que era Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién va dirigida? Dice a los llamados, a los santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo. De manera que también es para nosotros y es un privilegio, hermano. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Llamados de las tinieblas a su luz admirable. Somos santificados de Dios. Somos separados para Dios. Es un alto privilegio de nosotros, que hemos sido apartados para Dios eterno y guardados en Jesucristo. Hermano, no hay mejor refugio que estar en Jesucristo.
guardados en Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el objeto de esta carta? Ahí encontramos en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Judas tenía un deseo ferviente, ardiente, de escribir esta carta acerca de la salvación que disfrutamos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Ese era el enfoque inicial, hablar acerca de la salvación. Sin embargo, el Espíritu Santo le cambió el enfoque. ¿Por qué? Porque había una necesidad en esa época en la iglesia. Y dice ahí, en el versículo 3, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos a que escondáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora el tema es, la exhortación de Judas es que nosotros los creyentes contendamos ardientemente, fervientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ahora, ¿por qué? Ahora la razón por qué. Y el por qué está en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Se infiltraron en la iglesia. Son llamados apóstatas. Y Judas nos da una descripción acerca de lo que es un apóstata. ¿Qué son los apóstatas? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué es lo que siguen los apóstatas? Para que nosotros, hermanos, no seamos engañados. Y entonces ahí encontramos ahí de los versículos 4 en adelante acerca de esto. Y dice el versículo 11, hay de ellos que han seguido el camino de Caín. Ellos se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Y dice ahí la escritura que estas personas perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué es el camino de Caín? El camino de Caín representa una senda de rebelión, egoísmo y desobediencia que rechaza la voluntad de Dios para seguir su propia voluntad. Se caracteriza por intentar acercarse a Dios mediante esfuerzos humanos en lugar de la fe, motivados por la envidia, el orgullo y el odio que pueden llevar al pecado. Estas personas siguieron el camino de Caín. Nos habla también de Balaam. Hermanos, ¿quién era Balaam? Era un profeta salarial. Y ahora nos dice que nosotros debemos tener cuidado porque hoy en día hay mercaderes del evangelio. Hay aquellos que toman el evangelio como fuente de ganancia. Aquellos que van por el lucro. Aquellos que dice la palabra de Dios que medran. Esto es que progresan de la noche a la mañana adulterando la palabra de Dios. Y el creyente sigue. ¿Por qué? Porque el creyente no toma tiempo para escudriñar lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Dice la Escritura que llegará un tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice que rechazarán la verdad. ¿Por qué? Porque allá le hablan bonito, allá hay motivación y entonces se apartan de la palabra de Dios y siguen a estos mercaderes del evangelio, aquellos que por avaricia se aprovechan de los creyentes. Pero también habla acerca de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era aquel que se rebeló contra Moisés.
Y ese es el prototipo de las personas que se levantan, que se rebelan contra la autoridad divinamente constituida. Se rebelan contra la autoridad. Y entonces, estos están igual a por él. Versículo 12. Mire, hay 3 versículos que me llaman la atención. Versículo 12, el versículo 16 y el versículo 19. Comienzan con 2 palabras. Estos son. Versículo 12. Versículo 16. Estos son. Versículo 19. Estos son. Nos da una descripción. ¿Qué son? Dice, estos son manches en vuestros hábitos. Son descarados. Estas personas ahí dice que comen con vosotros impúdicamente. Ahí están en la fiesta, apacentándose a sí mismos. Dice que son nubes sin agua, llevadas por el viento, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice en el versículo 16, estos son murmuradores. Murmurador. Un murmurador es aquel que critica a una persona que está ausente de ella. Querellosos, viven quejándose, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando, halagando a las personas. ¿Con qué propósito? Al provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, verso 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué era lo que tenían que hacer los hermanos ahí en esa época, en los tiempos que escribió esta carta? ¿Cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? A nosotros nos toca vivir en este tiempo de apostasía, en que la gente rehúsa la verdad, siente cosas que nosotros como iglesia debemos hacer en estos tiempos de apostasía. Número 1, dice la Escritura que nosotros debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe. Y para edificarnos debemos escudriñar la palabra del Señor. Debemos oír la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Orar, número 2, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es la oración del Espíritu Santo? Es una oración que surge de lo más profundo del corazón, que está controlado, habitado e iluminado por el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es orar en la voluntad del Padre. Número 3, conservados en el amor de Dios. Debemos mantenernos, hermanos, en el amor de Dios. Número 4, esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Número 5, convenciendo a los que dudan. Número 6, arrebatándolos a otros del fuego. Y número 7, teniendo misericordia de ellos. Esto es lo que encontramos en la palabra de Dios. Ahí de los versículos 20 al versículo 23. Llegamos al punto final. Y aquel que es poderoso. El Señor es poderoso. El Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Mis amados hermanos, el Señor es capaz para guardarnos a nosotros firmes. Si usted está firme en el Señor, hermano, si yo estoy firme en el Señor, que alguien me pregunta a uno, ¿cuántos años tiene de estar en Cristo? Tengo 20, 30, 40 años. Pero qué bien que se mantiene firme. Pero por nuestros propios méritos, hermano, somos inútiles. Somos incapaces de mantenernos firmes. Si usted y yo estamos firmes y estamos en esta mañana,
es por nuestros propios méritos. No es por nuestra propia prudencia. Si nosotros estamos aquí, es porque el Señor es poderoso. Amén. Para mantenernos, para guardarnos sin caída. Amados hermanos, nunca, dice la Escritura, si alguno, 1 Corintios 10:12, si alguno piensa estar firme, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Miren que no caiga. El pecado está a la puerta, hermano. Vivimos en un mundo de tentación. Nuestra naturaleza es una naturaleza mala, inclinada al pecado. La Escritura dice: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él guardará tus veredas. Nunca, hermano, emitas un juicio sobre un hermano que se ha apartado del Señor. Nunca lo busques. Muchas veces hasta nos deleitamos, nos alegramos cuando miramos que un hermano se aparta y cae de la gracia de Dios. Y empezamos a juzgarlo. Es un gran error. Porque es un criado ajeno. Porque no nos pertenece. Él le pertenece al Señor. ¿Qué dice en la Escritura acerca de esto? Bueno, ahí en el libro de Romanos, dice ahí en el capítulo 11, verso 20. No, Romanos 14, vamos a leer. Romanos 14. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ay, esperamos a juzgar al hermano. Que el hermano, mire, que el hermano allá. Yo sabía. ¿Tú quién eres? Romanos 14, verso 4. Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero hay un pero. Hay un pero ahí. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, nosotros estamos firmes por la fe. Pero dice en Romanos 11:20, no te ensoberbezcas, no te llenes de soberbia, no te llenes de soberbia. Estamos firmes por la fe, estamos firmes porque el Señor es poderoso para hacernos estar en pie. Así que no te ensoberbezcas, sino teme. El Señor tiene poder para guardarnos. En el Salmo 121 es un salmo muy maravilloso. Dice David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Mire, el Señor es protección 24/7. No duerme. ¿Por qué no duerme el Señor? Porque el enemigo no duerme. El diablo, dice 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a devorar a aquel hermano que no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. No tiene tiempo para orar. No tiene tiempo para congregarse. Pero miren, el Señor es poderoso. Dice la Escritura que Él no duerme. Mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña. Pero el Señor dice: no dormirá el que te guarda. Y aquí no se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, dice la Escritura. Así sea, dice.
Dios nos guarda, hermano. ¿Sabe una cosa que hace más de 2000 años el Señor oró por usted y oró por mí? En Juan 17:15 el Señor dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El enemigo ahí está, miren, nos guarda del mal, del mundo, nos guarda del enemigo. ¿Sabe la cosa? Que el enemigo no tiene autorización para tocarlo a usted si el Señor no se lo permite. Dice Juan: el maligno no le toca. Y si el maligno le va a tocar es por permiso del Señor. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, le dijo el Señor. Pero le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Así que, hermano, el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Y mire esto más muy importante que me llama la atención, que me anima: y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire, ese es el objetivo del Señor: presentarnos en aquel día, cuando estemos en la presencia de Dios, sin mancha y con gran alegría. En ese día estemos en la presencia de Dios todos, hermano. ¿De qué nos habla la mancha? Nos habla del pecado. Dice Jeremías 2:22: pero que la mancha del pecado permanecerá, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Él viene por una iglesia, dice, para presentar una iglesia. El Señor quiere presentar una iglesia, ¿cómo? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, si el objetivo del Señor es presentarme a mí, presentarlo a usted sin mancha, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tenemos que procurar también. Procurar significa hacer esfuerzo y diligencia para conseguir algo. ¿Qué es lo que usted tiene que procurar? Segunda de Pedro 3:14 dice: procurar con diligencia ser hallados por Él, irreprensibles, sin mancha y en paz. Ahora, si el Señor quiere que presentarme sin mancha, yo también debo hacer un esfuerzo para que Él me halle sin mancha. Pero vivimos en un mundo lleno de maldad, de pecado, donde es fácil mancharse. En un minuto, se puede tomar un minuto. Hay un animalito que se llama el armiño. El armiño es un animalito que cambia de colores. En invierno es cafecito. En verano es cafecito, en invierno es blancura inmaculada. Blanco. Los cazadores lo persiguen, no tanto por el valor nutritivo de su carne, sino por el precio de su piel. Aquella piel blanca, hacen abrigos costosos. Pero el armiño es muy escurridizo, difícil de atrapar. Pero el hombre es un ser habilidoso y entonces buscó la manera de atraparlo, y entonces busca un sitio donde almacenan grandes cantidades de lodo. Luego se valen de los perros para sacar a los armiños del escondite y llevarlos a lodazal. Frente al lodo, el armiño permanece quieto, inmóvil. Prefiere ser tomado, sacrificado, antes de manchar su linda piel. ¿Qué ejemplo, hermano? ¿Qué ejemplo que nos da la naturaleza? Estamos en un mundo donde es fácil mancharse, pero como el armiño, preferimos ser sacrificados antes de deshonrar a aquel que nos quiere presentar sin mancha a la presencia de Dios. Y finalizamos con el versículo 25, hermano. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él
al único. Dice, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.